A partir del atentado en Sanabamba esta semana, Cuarto Poder decidió estar con la primera línea de defensa contra Sendero Luminoso en los años 80 y principios de los 90, con los ronderos que hoy padecen del abandono del Estado. El reportaje es de René Gastelumendi. ¡Comité de Autodefensa! ¿Quiénes lucharon por la pacificación nacional? ¡Nosotros! ¡Viva los comités de autodefensa! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva Ayacucho! ¡Viva! Nadie como ellos conoció tan de cerca la muerte y el terror cuando en Lima la violencia de Sendero Luminoso era apenas una amenaza lejana y ajena que se gestaba sin tregua en el Perú andino y profundo de Ayacucho, que en quechua significa el rincón de los muertos. Los 50 terroristas al momento de accionar se dividían en 3 grupos. El primer grupo es el grupo de aniquilamiento, los quienes intervienen a la hora de ingresar a un domicilio, ¿no? En este caso, en esta población, a un domicilio, y son los que matan hombres, mujeres, gestantes, niños, ancianos, a quien encuentre. Después el siguiente grupo ingresa, el grupo de arrasamiento. Ese grupo que ingresa, pisoteando a los muertos ahí, empieza a rebuscar. El tercer grupo ingresa con combustible de gasolinas en bidones, a rociar, a mojar al mismo asesinato, a la casa, y después lo prende fuego. Estos peruanos campesinos a quienes visitamos en Ayacucho fueron durante años, antes que las Fuerzas Armadas y la policía, la primera línea de resistencia ante el incontenible avance del terrorismo que los hacía luchar contra su propia sangre. Éramos otro sendero más que luchaba contra otro sendero, porque acá nosotros luchamos casi con nuestros propios hermanos, porque Sendero reclutó a nuestra familia, se llevaron a nuestros hijos, a nuestros hermanos. O sea, en una familia habían miembros de los dos bandos. De los dos bandos. Estamos hablando de los llamados comités de autodefensa, organizaciones paramilitares comunales de la sierra que ahora muchos conocen como ronderos. Más de 500.000 de peruanos a quienes cuando las papas quemaban más que ahora, el propio Estado dotó de armamento y entrenamiento militar. La primera vez que recibieron las escopetas de retrocarga que aún conservan fue de manos del hoy presidente Alan García en el poblado ayacuchano de Rinconada en el año 1988, en su primer gobierno. Si Sendero no logró penetrar y no logró convertir en parte de su organización terrorista a las organizaciones comunitarias, fue precisamente porque se fortalecieron rápido los comités de autodefensa y enfrentaron a Sendero Luminoso al interior de sus comunidades. Llegaba una patrulla senderista, automáticamente el presidente de autodefensa enviaba a un integrante a la base más cercana a darle la alerta que ha entrado una columna. Entonces inmediatamente el ejército reaccionaba. Algunos de ellos bordean ya los 90 años de edad, como don Pedro Urdaya Zulca, quien a sus 88 aún conserva un arma casera llamada hechizo o tiracha, histórico percutor doméstico con el que empezaron a enfrentar a Sendero antes de que el Estado les proporcione las escopetas Winchester. Esta arma está hecha por un herrero de fabricación casera, muy fácil de armar y percutar. ¿Dónde se mete la munición? La munición se pone acá. Acá hay un y este es el percutor. Entonces, como tiene un resorte, esto se suelta y se apunta y se suelta y dispara. En todo el país llegaron a haber más de 8.000 comités de autodefensa que el gobierno de Fujimori oficializó en el año 1992. Cientos de ellos, como Alejandro Chávez, comandante Mosca, quien ahora tiene 52 años, no solo perdieron a miembros de su familia, sino también partes de su propio cuerpo durante los enfrentamientos con Sendero. ¿Cómo perdió la mano? Enfrentamiento con senderistas. ¿Dónde? En distrito de Acocro, anexo Pantipampa. Aproximadamente 11:30 de la noche a 11 de la noche. Yo estaba en Torreón 2 y nos ha entrado por 5 y por 2 lados. Ahí nos hemos defendido con onda y baraca, con piedra. Me cayó la bala en la mano y también ha habido explosivos y me ha accidentado en mi ojo izquierda. ¿Y no ha recibido ningún tipo de indemnización del Estado? Nada ahorita. Tengo 8 hijos. Hasta mis hijos se han quedado sin estudio. Hasta ahorita me encuentro sin nada.
Visitar las comunidades de Huarpay, Carhuas, Guayhuas, entre otras en el distrito de Ocros, provincia de Huamanga, es encontrar hombres de rostros duros, con las huellas presentes de un pasado de guerra que ahora desde el BRAE nos toca el hombro y el alma. ¿Bala? Sí, con bala. En el cerro, dice, los terroristas les han atacado, les han emboscado y ahí se le ha hecho esa herida. ¿Tiene esquirlas adentro? ¿Qué problemas tiene? Está alojada una bala. Sí. Acá el señor también, Sí, me tengo bala, señor, hasta aquí, porque yo soy bala. Una bala se le ha incrustado por la boca. Por la boca. Le ha atravesado la boca. Dice, se ha desbarrancado a raíz de ese balazo que le ha caído, se ha desbarrancado a un barranco. ¿Qué año fue eso? En el año 90. Poblados llenos de huérfanos y viudas como Josefina Quispe, Indalice Urday, Siriana Zulca y Antonia Gastelú, cuyos esposos ronderos murieron en combate, que nunca recibieron indemnización alguna y que ahora siguen viviendo en la misma pobreza extrema, en el mismo caldo de cultivo del enemigo al que enfrentaron. Cosa de mi señora. Su esposo ha muerto. ¿Qué año? ¿De Jaica y Mabatape? 90 En el año 90. José de mi señor. Su esposo ha muerto. ¿Cuándo? ¿Y Mabatape Juan Joseiki? 90. Año 90. José de mi baño cura, señor. ¿Y Mapita Juan Curja? Terrorista, mi baño la chile año 90, señor. Ha muerto su esposo en una incursión terrorista en el año 90. ¿Estado Hanwa y Mataps Josurán Quichua? Mano, señora. 7 guaguas con una pastilla. Tiene 7 hijos y el Estado no le ha dado nada. Tras varias protestas de por medio, en el año 1998 el Congreso peruano aprueba una ley de indemnizaciones para los miembros de los comités de autodefensa. Sin embargo, los beneficios de esta ley no habrían llegado ni siquiera a las 70 personas. El decreto supremo 077 que estipula las indemnizaciones para ronderos caídos y heridos en combate solo considera los hechos ocurridos a partir del año 92, cuando lo peor de la guerra ya había pasado. Y no solo eso, para que alguna de estas personas reciba alguna reparación, tiene que reunir decenas de requisitos imposibles de cumplir para esta población valiente, pero analfabeta y quechuahablante. Es una legislación tan reglamentarista que hace imposible que los comités de autodefensa afectados puedan cumplir con todos los requisitos y ser beneficiarios de esa indemnización. Se les pide partidas de nacimiento, certificado de defunción, etcétera, cuando sabemos que en esas zonas Sendero Luminoso arrasó con los registros civiles. Fujimori, cuando crea la ley de los comités de autodefensa en el año 91... Piensa en su gobierno nomás. Efectivamente, entonces no lo protege a esta población. Ellos se van a combatir igual que un soldado, se ven caídos y no los protege, no había una ley que lo protege. Recién en el año 97, 98, se organizan a los comités de autodefensa para que vayan al Congreso de la República, soliciten una ley de indemnización, pero por ellos mismos. Fujimori nunca creó una ley que lo protegiera a los que quedaban inválidos, a los que fallecían a consecuencia de enfrentamientos con terroristas. ¡Muerte al narcoterrorismo! Es por esto que el resentimiento frente a un Estado que los utilizó para la guerra y que luego los abandonó a su suerte se ha apoderado de los corazones de estos hombres aún armados. Lógicamente tiene que haber un resentimiento. Nosotros damos toda nuestra vida, trabajamos más de 20 años en este proceso de pacificación, contribuimos tremendamente a este proceso, fuimos los actores principales. Como mucha gente nos llamaba, que éramos nosotros el carne de cañón. La lucha ha sido con nosotros, no ha sido la Fuerza Armada ni tampoco los ministros, sino que ahora se jactan diciendo que nosotros hemos hecho la pacificación y las rondas campesinas, ¿dónde estamos? Y aquellos años que nosotros hemos enfrentado, hemos dado nuestras vidas enteras, ahora hoy nuestros hijos están abandonados, no han terminado ni siquiera sus estudios y nosotros mismos no podemos hacer todo lo que se puede hacer, señor, en este momento. Contra Sendero, siempre en cuando que cancelen la deuda que debe el Estado a nuestros hermanos campesinos que han fallecido en estas incursiones subversivas. Si no, ya no. Si no, no. Al igual que las Fuerzas Armadas, es cierto que varios de ellos son acusados de haber cometido excesos en esta guerra cruenta, como Macedonio Maganaza, Comando Alacrán, o Nicanor García Palomino, Comando Chabaco.
quienes junto a otros 17 compañeros tienen procesos abiertos por desapariciones y ejecuciones, es decir, delitos contra los derechos humanos, pero al margen de su culpabilidad o inocencia, ni siquiera tienen dinero para pagar a un abogado que los defienda. Nosotros necesitamos, señor periodista, que nos ayude, señor presidente de la República, si quiere con abogado, con defensor, algo así. ¿No tienen abogado? No tenemos. Nosotros somos ronderos, como ves en el campo, como estamos en la chacra, no tenemos tanto para defendernos, señor periodista. Ha sido tal el abandono que muchos han quedado traumatizados por la guerra y ahora son alcohólicos, mendigos, atrapados en el chachado eterno de la hoja de coca que nunca les devolverá la dignidad perdida, viviendo sus últimos días enfermos en las calles de Huamanga, soberbias huellas de esa gran deuda interna que el país le tiene. Fuimos usados porque en esa época de Fujimori nos dijeron que nos iban a apoyar. Nosotros íbamos a ser los primeros en recibir apoyo de parte del Estado, pero hasta ahora no llega. Hay una tremenda irresponsabilidad de parte del Estado, del Gobierno Nacional, en haber abandonado a los comités de autodefensa después de que estos hayan tenido un papel muy importante en la pacificación del país. Mientras tanto, aquellos que han quedado en las comunidades siguen portando las armas que ya forman parte de su identidad, marcada para siempre por la guerra, nerviosos, temerosos de que la violencia del BRAE y los tiempos de sangre y muerte vuelvan a su tierra. Prácticamente nosotros luchamos con este fierro, fierro no tiene alcance. Y luego ahora, según que escuchemos así por mediante periodismo, dice que viene rebrote. Entonces, ¿con qué vamos a luchar? ¿Con qué ganas vamos a luchar nosotros como rondero? Esa matanza que verdaderamente están ocurriendo en los últimos momentos es una preocupación para nosotros. ¿Cómo es posible que nuestro gobierno va a permitir que vuelva Sendero y esté matando otra vez? Que esto se debe controlar lo más pronto posible, señor periodista. Los torreones de adobe desde donde antes vigilaban los extramuros de sus pueblos están volviendo a ser ocupados por las nuevas generaciones que guardan sus rifles en sus cuartos mientras el enérgico recuerdo de los mayores les retumba en los oídos. Más bien gracias a este arma que ha llegado, porque es con este armamento nosotros hemos defendido como hombres. Así es. Porque antes sin armamento no podíamos hacer nada. No en vano, el propio camarada José, en una parte de sus declaraciones que aún no ha difundido la prensa, les ha lanzado una advertencia de muerte, amenazando a 2 antiguos miembros de las comunidades de autodefensa de Ayacucho que ahora viven en el BRAE, como Wagner Tinedo de Siria y Antonio Cárdenas de Pichimilca. Así como en el BRAE hay personajes, ¿no? Hay personajes que se sirven de arma a estos planes. Yo te diría, sin otras cosas, ese Wagner Tinedo de Siria, ¿ya? Ese Antonio Cárdenas de Pichimilca, que estos, lejos de asumir su papel como autoridades ante el pueblo, más bien al pueblo incentivan a que sean usados como carne de cañón por las Fuerzas Armadas, ¿ya? Entonces, si estos continúan así, bueno, tendrán que ser juzgados por su mismo pueblo, ¿ya? Entonces realmente la suerte que les queda a ellos, si no se corrigen, es necesariamente ser sancionados, no de otra manera, sino así como corresponde. Si alguna represalia haría conmigo, estaría chocando con todos los comités de autodefensa del BRAE, y eso que conste, porque yo los represento a los 450 bases de los comités de autodefensa organizados aquí en el BRAE. Los comités de autodefensa también existen en los poblados del BRAE, muy cerca de donde ocurrió la muerte de los 14 militares. Estos ronderos y los de las comunidades de la Sierra Ayacuchana han enseñado a usar las armas a las mujeres e incluso a los niños. Y varios de ellos ya han cruzado la frontera del delito y han sido captados por el narcoterrorismo. En términos de inteligencia, te comento, y esto debe saber el país, los únicos que era la inteligencia puntual que teníamos en las alturas, en la sierra del país, eran estas organizaciones. Ellos eran los que nos daban la información para poder nosotros actuar, la parte militar. Definitivamente, desde que se los abandonó, estamos hablando desde mediados del 95 a la fecha, muchos de los comités de autodefensa, muchos dirigentes históricos, definitivamente ya fueron infiltrados, penetrados
por el narcotráfico. Ese es un terrible problema que hace más difícil todavía enfrentar al BRAE, ¿no? A los problemas del BRAE. Tal como lo advierte el mayor en retiro del ejército, César Vázquez, quien dirigió a estos comités durante más de 5 años y que aún mantiene contacto con ellos, el gran error que está cometiendo el Estado peruano es no aprovechar la existencia de estas organizaciones que reclaman atención urgente. El peligro es de que grupos o rezagos de Sendero Luminoso o narcotráfico puedan ser captados a estas organizaciones que tienen esa formación militar, que sean captados por grupos de izquierda radicales contra la democracia en el país y sean aprovechados por su organización, su disciplina y su formación militar en contra del propio Estado. La mesa, el trauma de la violencia y las armas están servidos para el bien o para el mal. Canalizar, aprovechar y reconocer estas organizaciones comunales sin duda es una gran deuda pendiente cuyos acreedores ya no pueden esperar más. Yo quería insistir en las afirmaciones del mayor César Vázquez cuando se refiere a los comités de autodefensa, que son personas armadas y que ante el abandono del Estado pueden ser captadas por radicales o por delincuentes. La ley de indemnizaciones a los ronderos se dio en el 98 para los casos desde el 92. Esto quizá también podría ser reformado, pues recordemos, lo peor en la lucha antisubversiva ocurrió antes de 1992. Pero no se trata solo de un reclamo de indemnizaciones, estos son poblaciones enteras que se sienten abandonadas y en el caso de los que han contribuido con la lucha por recuperar el orden en el país se sienten mal agradecidos y personas que se sienten abandonadas y se sienten no reconocidas pueden terminar haciendo cosas que no van a llevar a ningún buen camino. De lo que se trata es que el Estado recupere verdaderamente la presencia allí, en estos poblados sí, con educación, con salud, brindándoles los beneficios de un Estado civilizado. Hacemos una pausa.